Llevamos décadas escuchando que el colesterol es el malo de la película para la salud del corazón, pero ¿y si esa historia que nos han contado no estuviera del todo completa? En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en los argumentos de un libro que desafía, de frente, estas creencias tan arraigadas. Para empezar, vamos a darle una vuelta a la idea que tenemos del colesterol. La fuente que analizamos no lo pinta para nada como un enemigo, sino más bien como una sustancia que es, fundamental para la vida. Es lo que permite a nuestras células funcionar y es súper importante para el cerebro y los nervios. Sin colesterol, sencillamente no podríamos vivir. Venga, aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, repasaremos la historia oficial que todos conocemos. Y luego, basándonos en nuestra fuente, la iremos desmontando punto por punto. Veremos qué pasa con la dieta, las arterias, las famosas estatinas y para terminar, escucharemos algunas voces críticas que llevan mucho tiempo poniendo todo esto en duda. Muy bien, pues empecemos por el principio. A ver, si el colesterol es una grasa y la sangre es principalmente agua, no se mezclan. Entonces, ¿cómo se las apaña para moverse por el cuerpo? Pues aquí es donde entra la explicación que hemos oído 1000 veces. La fuente usa una analogía que es genial: submarinos. Estas partículas, las lipoproteínas, que son una mezcla de grasa y proteína, básicamente recubren el colesterol para que puedan navegar tranquilamente por la sangre y llegar a las células que lo necesitan. Y claro, aquí tenemos a los dos protagonistas de la historia. El LDL, el que llaman malo, que es el que reparte el colesterol por el cuerpo, y el HDL, el bueno, que hace el trabajo de limpieza recogiéndolo. La historia oficial nos dice que si tienes mucho del malo y poco del bueno, cuidado, es una mala señal para el corazón. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante, porque este análisis lo que hace es cuestionar esa narrativa tan simple. Y la clave está en hacerse una pregunta fundamental. ¿Es el colesterol la causa del problema o es solo un testigo que pasaba por allí? Ojo a esta pregunta, porque lo cambia todo. La fuente argumenta que hemos confundido correlación con causalidad, o sea, que dos cosas pasen a la vez no significa que una cause la otra. Y aquí es donde la historia oficial, empieza a hacer aguas. A ver, el razonamiento que se propone es este. Sabemos que fumar o no hacer ejercicio es malo y aumenta el riesgo de infarto por sí mismo. Vale, pues resulta que esos mismos hábitos también alteran los niveles de colesterol. Entonces la conclusión que se saca es que el colesterol no sería el culpable, sino más bien un chivato, un mensajero que nos avisa de que hay otros malos hábitos que son los que de verdad están causando el problema. Esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión: las arterias obstruidas. Si la teoría oficial es cierta, cuanto más colesterol en sangre, más atasco en las arterias, ¿no? La lógica parece aplastante. Pero, ¿qué dicen los datos de verdad? Y aquí viene el primer dato, que es una bomba. El texto cita varios estudios que analizaron las arterias de personas fallecidas y sus niveles de colesterol en vida. La conclusión, según la fuente, fue sorprendente. No había conexión. Había gente con el colesterol por los suelos que tenía las arterias fatal y gente con el colesterol por las nubes con las arterias perfectas. Ya, pero ¿y el famoso estudio de Framingham? Ese sí que encontró una relación. Pues sí, la encontró. Pero lo que la fuente destaca es lo increíblemente débil que era esa relación. Y se puede resumir todo en esta cifra. Mirad, en estadística una correlación perfecta es un 1, una correlación nula es un 0. Un 0,36, pues como dice el autor, es un vínculo desesperadamente débil, tan débil que en la práctica es casi como si no existiera. Es un dato que, en vez de apoyar la teoría, casi que la desmonta. Pasemos a la dieta. El mantra de siempre es: come menos grasas saturadas y te bajará el colesterol. Pero el autor nos invita a un viaje por el mundo para ver algunos ejemplos que, dejan esta idea en muy mal lugar. Primer caso, los Samburu, en África. Su dieta es una locura de grasa animal, muchísimo más que la nuestra. Según la teoría, su colesterol debería estar por las nubes. Pues no, lo tienen increíblemente bajo. Segundo ejemplo, para que veamos que no es una anécdota: los Masái. Su dieta es todavía más extrema. Y otra vez, a pesar de la ingesta masiva de grasa animal, su colesterol es de los más bajos que se han registrado jamás en el mundo. Y el remate final, los pastores somalíes. Viven a base de leche de camella, todavía más grasa. ¿El resultado? El mismo, colesterol bajísimo. Todo esto sugiere que el cuerpo tiene mecanismos para regular el colesterol que son mucho más potentes que lo que comemos. Vale, pero si todo esto es así, ¿qué pasa con las estatinas? Son medicamentos que bajan el colesterol y que salvan vidas. Esto parece la prueba definitiva de que la teoría es correcta, ¿no? Pues a lo mejor no. El autor nos ofrece una explicación alternativa. Ojo, este punto es clave. La fuente no niega que las estatinas funcionen. Lo que pone en duda es por qué funcionan.
La teoría que propone es que su beneficio real no viene de bajar el colesterol, sino de otros efectos que tienen, como ser antiinflamatorias. Este gráfico lo ilustra perfectamente. Nos suelen vender los datos con la reducción de riesgo relativa, que suena muy impresionante, pero si miramos la reducción absoluta, la historia cambia. En este estudio, la probabilidad de no morir de infarto en 5 años pasó del 98,2% al 98,8%. La mejora real es de un 0,6%. Visto así, el impacto parece bastante más modesto. Y ya para ir acabando, es importante saber que el autor de este libro no es una voz solitaria. En realidad, hay una larga historia de científicos y médicos que han puesto en duda toda esta hipótesis del colesterol. La primera voz crítica es Mary Enig, una bioquímica experta en lípidos. Lo que ella viene a decir es que de tanto repetir una idea, la hemos convertido en verdad, aunque las pruebas, según ella, no sean tan sólidas. El doctor Georgeman es todavía más directo. Califica todo esto como el mayor engaño científico de nuestros tiempos y subraya la cantidad de estudios carísimos que, en su opinión, han fallado una y otra vez en demostrar la teoría. Y por último, Russell Smith, que acusa toda la campaña contra el colesterol de basarse en mentiras y de ignorar a propósito todos los datos que la contradicen. Como vemos, son acusaciones muy serias de gente del propio campo científico. Y con esto cerramos el análisis. El objetivo no era dar una respuesta final, sino exponer los argumentos de una visión muy crítica. Y la pregunta que queda en el aire, desde luego, da que pensar. Si una idea tan asentada como la del colesterol puede tener todas estas grietas, ¿cuántas otras verdades sobre la salud deberíamos empezar a cuestionar?